Bienvenidos a un nuevo episodio en Ellas Líderes Podcast. Hoy vamos a conversar junto a Isabel Justiniano, la directora del programa de liderazgo de Ellas Líderes, sobre la tristeza. Algo en este momento estamos hablando mucho de las emociones, de la salud emocional en el mundo entero. Es una temática muy estudiada, muy ya del diario hablar, ¿verdad? De las emociones. Pero aunque en este podcast vamos a hablar de la tristeza, también queremos darle una perspectiva espiritual, porque eh, sabemos, creemos que las emociones nos las ha dado Dios, nos ha Claro que sí. creado con emociones, pero no para que sean el punto de partida de nuestra vida, un elemento importante de nuestra vida, pero no el punto de partida o de llegada. Porque la tristeza ha sido puesta por Dios en nuestra vida. ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo es que puede ser algo útil también para nosotros, la Pareciera tristeza? que nunca, Pareciera ¿no? que no, pero Sí. sí. Sí, qué bueno este tema, Jime, porque quién más, quién menos experimenta periodos de tristeza. Así Es es. parte natural de nuestra vida. Y tal cual como usted dice, Dios nos ha diseñado con las emociones en general. Y la tristeza es una de ellas. Creo que estaría en la lista de las emociones desagradables, porque hay emociones que son agradables, como la alegría, ¿no es cierto? Pero entre las emociones desagradables, la tristeza es una de las principales, junto, diría yo, con el temor, eh, la ansiedad, el enojo. Pero sí son dadas por Dios, así que claro, la pregunta de todos es ¿por qué? Y como usted dice, está ahora bastante expandida la conversación acerca de las emociones. No sé si usted ha visto las películas, ¿no? Sí, claro. Intensamente, y hasta la 1 y la 2, no estamos haciendo publicidad, yo no las vi todavía, pero quiero decir que incluso este tipo de películas ayudan a que las personas empiecen a o sigan a abrir su mente, abriendo su mente sobre esta temática, ¿no? También porque se le ha Ajá. dado casi siempre una connotación negativa, aunque son emociones, como usted dice, negativa, pero dimensionamos mal la influencia de eso en nuestra vida. Como cristianos creo, estoy triste. No tenés que estar triste. ¿Cómo vas a estar Claro, triste? sí, sí. Estoy enojado. No, que no te tiene que dominar, no te tiene que controlar. Es cierto, pero somos seres Ah, emocionales, pero sí, también somos seres espirituales. Y sí, ese es sí. nuestro punto de partida. Pero quisiera que podamos como que hacer las paces con esas emociones negativas, pero darle siempre un entendimiento, porque nos va a traer el entendimiento de Dios y las emociones en nuestra vida, más libertad y más tenerlas, digamos, sentirlas con libertad, Ya. sin querer que, Pero o sin obviarlas y o sin encauzarlas, negarlas, sí, ¿no? sí. Porque queremos a veces, muchas veces queremos negar esas emociones, pero están ahí. Sí, cabalmente en el mundo cristiano ese es el problema, ¿no? En general, en el mundo se ha popularizado la enseñanza, quizás no lo suficiente, pero se ha popularizado la enseñanza de la inteligencia emocional desde hace ya unas décadas, pero ahora un poquito más se está desarrollando también con los avances y las enseñanzas relacionadas con la neurociencia, donde también hay una explicación en cuanto a nuestro cerebro de la parte de las emociones. Pero claro, en el mundo cristiano siempre entramos en esta controversia porque la premisa es que desde el espíritu deberíamos estar en gozo. Pero las emociones son creadas por Dios, diseñadas. Nosotros hemos sido diseñados y las emociones dentro del diseño para expresar que algo está sucediendo adentro de nosotros. Por eso es que no es saludable hablar de emociones negativas y positivas, sino hablar de emociones agradables y desagradables. Quisiera trasladarles esa idea porque entonces nos va a dar la impresión de que las desagradables están ahí por algo y tenemos que hacerlas funcionar a favor nuestro. Por ejemplo, la tristeza, que es lo que usted está planteando para esta conversación. La tristeza es una emoción, es una expresión interna y luego externa a través de sentimientos de que algo está pasando. Algo te causó esa tristeza, que es un decaimiento del ánimo, del semblante, ¿no? Es un estado anímico que quizás nos lleva un poquito al pesimismo, al decaimiento,
al no querer hacer nada, en fin, por describirlo de una manera general. Pero esa emoción desagradable que es la tristeza, ¿en qué nos podría ayudar? Claro que nos ayuda. Cuando nosotros nos podemos poner tristes, podríamos hacer un alto. Si no nos pusiéramos tristes, seguiríamos como si nada. Pero nos ponemos tristes y eso significa que es un mensaje de, ok, alto, para, tenés que analizar, algo te está pasando. Y entonces eso nos podría alertar de seguir en un camino que está equivocado, de perseverar en una relación, puede ser una alerta, una llamada de atención, de que algo no está funcionando en vos. Y cuando digo no funcionando, no estoy hablando de algo extremo, pero no está funcionando algo en tu mundo interior, requiere una atención tuya, o no está funcionando en esa relación, o quizás tienes que volver sobre tus pasos y hacer un ajuste, un cambio en tu vida. Y si no viniera la tristeza, seguiríamos hasta chocarnos contra la pared, hasta que todo esté destruido, hasta que estemos en el medio del caos. Pero la tristeza, así como cualquier otra emoción, nos está alertando de algo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando esa tristeza, que es una emoción que dura algunos segundos, se estaciona en nuestra vida. Y ahí está el problema, ¿no? Está el problema, no solo, creo que también obviamente cuando se estaciona, pero cuando no la quiero aceptar, o sea, es decir, podemos, según nuestro temperamento, porque las personas huir de ese sentimiento, o no detectarlo, porque una persona activa, hacedora, que siempre está luchando ahí cada día en la vida desde temprano, le estorba las emociones desagradables, porque le quieren detener. Entonces, rápidamente se sobrepone o quizás ni siquiera las puede identificar, porque puede ser que la esté canalizando o creyendo que es como un enojo, como una molestia. Camuflando. Entonces, qué importante también para nosotras, y esto lo enseñamos mucho en el programa de liderazgo, el autoconocimiento. Es decir, el detenerse, el conocerse, decir, ¿por qué estoy así? Porque las emociones desagradables nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Exactamente. ¿No? Si estoy con una tristeza ahí oculta o que me está haciendo daño físicamente también, ¿no? También hay esa consecuencia, es cierto, ahora más que nunca. Creo que el identificar o el tener momentos de pausa, cualquiera sea nuestra tendencia temperamental, creo que es muy importante para el ser humano y más aún para el cristiano, tener un momento de reflexión, porque eso es lo que necesitamos hacer con Dios. Con Dios, para que Él nos examine. Examíname, oh Dios, y prueba si hay en mí. Conoce, ¿no? Mi corazón, ¿no? Entonces, también al hablar de esto, enfrentarnos con la palabra, contrastar nuestra vida en general, no solo la tristeza, sino nuestra vida en general con la palabra, que dice que es una espada de doble filo, filo de un lado y filo del otro, dice que penetra hasta separar el alma del espíritu, y dice que penetra hasta lo profundo de las motivaciones. ¿Qué es las motivaciones? El por qué hacemos lo que hacemos. O sea, frente a Dios, frente a su palabra, puede venir ese momento ahí de revelación. ¡Oh! Esto me está pasando, en esto te estás enfocando, esto estás pensando. Y la importancia de ese me detengo. Ese me reflexiono, pausa, ¿no? Para que Dios me pueda hablar. Entonces creo que emociones, sentimientos como la tristeza, que podemos identificarlos o no en nuestro diario vivir, mucho menos identificar que se ha estacionado, como decía hace un momento, es clave para la mujer que está liderando, que está en casa, que está en la oficina, que está liderando algún proyecto, porque peligran los propósitos de Dios cuando nosotros no identificamos lo que está controlando nuestro estado de ánimo. Porque eso es normal, como decía al principio, Dios ha puesto las emociones y están bien para que puedan expresarse muchas cosas, ¿no? Sí. La alegría, si no pudiéramos reír a carcajadas, ¿no? Que es tan liberador. Como la tristeza, las lágrimas nos ayudan a desahogarnos, ¿no? Está bien tomar ese momento para llorar, para meterte en la cama, pero también hay un momento donde debes salir de la cama, donde debes secarte las lágrimas y
y enfrentar la vida, pero desde ese momento de quietud con Dios, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿por qué estoy triste? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué pensé cuando sucedió? ¿O qué pensé cuando me dijeron esto, no? O cuando me sucedió aquello hace muchos años, porque cuando se ha estacionado, se ha convertido también en un estilo de vida, en una forma de hablar, en una forma de solucionar, en una forma de defenderme. Entonces, realmente es bien nocivo cuando no usamos o cuando no identificamos esta emoción como algo que nos ayuda a liberar Sí, lo que hay en dentro o como algo que empieza a controlarnos, ¿no? Entonces sí. es muy Creo que importante. tenemos como creyentes que aprovechar la temporada también, porque todo esto que tiene que ver con nuestras emociones, encontramos los basamentos, los principios y los fundamentos en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que pasa con el creyente en general, gracias a Dios no con todos, es que pierde también de vista la información que hay en este tiempo, porque la información nos ayuda. Porque si no fuera así, ¿por qué hay tantas personas que leen la Biblia el año redondo, van a la iglesia todo el tiempo y siguen oprimidos por sus problemas emocionales? ¿Dónde falta el clic? Mm, Porque si eso está en la palabra, están los recursos, está la disponibilidad de lo del cielo, y por qué nosotros seguimos con problemas emocionales. Entonces creo que deberíamos aprovechar la temporada. ¿A qué me refiero? Que ahora se ha popularizado, se promueve el mm, entendimiento acerca de lo que pasa en nuestro mundo interior y aprovechemos esa información. El creyente a mm. veces piensa, no, es que eso no es para mí, eso es de la carne, eso es del diablo, eso es humano nomás. Ya, ok, está bien, no lo uses. Si con lo otro estás saludable emocionalmente, pero qué belleza. Pero si no te está dando resultado a vos, no es porque Dios no da resultado, porque la Sí. palabra no es suficiente, sino que a vos no te está dando resultado. O sea, creo Mm, que el desafío es que nosotros seamos personas saludables, integralmente. Como dice la palabra, cuerpo, alma y espíritu guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Eso significa que tenemos que atender el área emocional. Y hablando de la tristeza, claro, Jime, el tema es que eso nos puede desviar. mm, Y esta es la problemática de las emociones. Lo pongo de esta manera como yo lo aprendí, a mí me hizo mucho bien. Las emociones han sido diseñadas para que nosotros funcionemos bien en el mundo. Y en ese sentido hay emociones agradables y emociones desagradables. Pero el problema acá es que muchas veces las emociones se convierten de emociones funcionales a emociones perturbadoras. Y de emociones perturbadoras a emociones que nos enferman definitivamente, se convierten en algo patológico. wow. Y hay un proceso allí. También puede haber una Mm, historia que viene de generación en generación, porque nosotros claro. reproducimos, ni siquiera digo de manera congénita, absorbemos en los lugares donde hemos estado y las experiencias que hemos vivido, entonces eso se viene reproduciendo. Entonces, el asunto es que debemos pedirle ayuda a Dios en primer lugar, luego abrir nuestra mente y nuestro corazón a la posibilidad de que quizás necesitamos identificar algo que no está bien, buscar ayuda en otras personas podría ser un buen recurso y sí o sí la intimidad con Dios Mm, para que esa introspección no sea una comunión conmigo. ¿Qué pienso? Yo pienso tal cosa y yo creo que estoy bien. No, sino una comunión con el Espíritu Santo. En una mm, comunión con el Espíritu Santo, esa revelación que venga ahí para mostrarte qué estás pensando, definitivamente nos va a ayudar a funcionar, a resolver. mm. Porque, insisto con esto, la emoción dura un corto tiempo en el interior, pero el problema es que nosotros la retenemos, la estacionamos en nuestra vida y entonces Mm. ya va pasando ese proceso, ¿no? Se va quedando y cuando te das cuenta ya no puedes controlar. Y dice Romanos, ¿no? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y en nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos están sustentados por esos momentos de emociones intensas, como la tristeza ocasionada por la muerte de alguien o por un trauma o simplemente por una palabra que me dijeron me ocasiona tristeza, ¿no? Pero cuando yo voy al Señor y la palabra transforma, limpia
mi mente. Es como la palabra lava. Yo siento como cuando tengo esta imagen que limpia mi mente, es como si metiera mi cerebro a la lavadora y le da vuelta, ¿no? Y sale limpio, ¿no? Eso hace la palabra en mi mente y en mi espíritu. Wow, es poderoso, ¿no? Pero la tristeza, mire este pasaje que puede ser como una seguidilla de sucesos que vienen a nuestra vida. Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Entonces, se inclinó para escuchar mis gritos. Me habla de un alma angustiada que está necesitando a gritos a alguien poderoso. Entonces, puso su esperanza en el Señor. En el momento de tristeza creo que podemos querer acudir a muchas situaciones, salidas rápidas de repente, pero cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor en medio de la tristeza, Él escucha, Él está escuchando siempre, claro, está escuchando sí, nuestro clamor. Pero lo veía como un proceso, como un camino, como una seguidilla de actos que suceden cuando pongo en el Señor mi fe. He puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Entonces dice que Él me libra de hundirme en el pantano. La emoción, la tristeza nos quiere hundir siempre, ¿no? Nos quiere llevar inclusive a la depresión, claro, ¿no? Que es algo que es muy fuerte en este tiempo. Pero cuando Él cambia la situación, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿qué sucede en la vida? Cambia mi manera de hablar, porque dice que hizo brotar de mis labios un nuevo canto, es decir, una nueva forma de hablar, una nueva forma de cantar. Aquí dice canto, como ¿no? Una renovación de la mente, una ¿no? renovación completa. Al estar con la palabra, con la persona, en este caso persona, de Dios, sí. Pero podemos decir también con la palabra, porque la presencia de Dios es la palabra es la presencia es palabra. Viene con todo para transformar tu manera de pensar. Sí, hermoso. Y dice, y muchos al ver esto se sintieron conmovidos y también pusieron su esperanza en el Señor. Entonces, el efecto de lo que sucede en mi vida, porque Dios usa aún las cosas negativas o tristes de nuestra vida para sus propósitos. Es decir, mi época o ese momento en el que he visto o he sentido algo fuerte y me lleva a tener consciente e inconscientemente momentos de tristeza y se estaciona en mi vida, me va a ir hundiendo poco a poco. Va a ir enlazándose también con otros pecados. Va a ir enlazándose con otras emociones desagradables. Entonces, mi vida entera está siendo afectada, ¿no? Entonces, empiezo a caer en este pozo. Así es. Sí. Empiezo a caer en este pozo, pero el Señor me saca de ahí. Así es. El Señor nos saca de ahí y Él va a usar aún tu peor momento para bendecir a otros, porque dice que otros también pusieron su esperanza. Y puede ser que muchas personas que digan, yo de esto no puedo salir, esto se acabó, o ya va un pensamiento extremo realmente nocivo para su vida, que afecta a otros también cercanos a él, que sufren con verlo sufrir. Pero cuando la persona toma una decisión, es tan importante. El Señor nos da la capacidad de decidir, nos ha dado voluntad. Entonces, ¿cómo hago que la tristeza no me controle, sino yo decidir sobre esa emoción? Sí. Tengo esa oportunidad. Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Dios tiene el poder de redimir todo y Él es suficiente. El problema que tenemos es que a veces nos cuesta conectar con esa idea. Incluso podemos tener una relación teórica con Dios, sí, pero que no conectar con esa profundidad que me puede dejar en paz. Pero tampoco podemos juzgarnos acerca de eso porque somos seres humanos vulnerables y los procesos personales son respetables. Así es. Y no todos empiezan... No para todos este camino es tan corto. Tan rápido. No Otros, lo es. Para algunos es automático, para otros requiere un largo proceso
para unos empieza con una palabra en un momento preciso, una palabra de revelación, donde ahí se encuentran con el Dios vivo y pueden interpretar que Él está cargando ese peso, Sí. que lo está liberando, sanando. Pero para otros es todo un proceso de cambio de manera de pensar paulatino, Sí, ¿no? que requiere de varias etapas, ¿no? E incluso en el mundo natural, por decirlo de alguna manera, porque aunque no podríamos separar lo espiritual de lo natural en nosotros, pero hablando de lo natural, cada persona tiene una manera de enfrentar las pérdidas y Sí, los duelos, porque sí, si sí. vamos al caso, la tristeza se estaciona con una sensación profunda de una pérdida, Mm, por eso se queda. Lo que pasa es que a veces no identificamos, pero a veces es fácil. Ok, perdiste un ser querido, perdiste una relación, perdiste un sueño, perdiste un propósito, tenías una expectativa y no sucedió, hay una pérdida, ¿no? mm, Y entonces la tristeza se estaciona en una pérdida. Quizás solo estaba en tu mente una idea, ¿no? De que esto iba a suceder y no sucedió, y entonces mm. una pérdida. Como me reí ayer que leía algo en las redes donde decía, ¿no? Es algo así como esto. Mi esposo me preguntó si quería que me traiga algo y yo le dije que no. Y no puedo creer que vino sin nada. Es decir, a veces tenemos una idea de algo, no se la decimos a nadie, Sí. pero cuando no sucede, esa Mm, expectativa no se cumple, entonces venimos a enojarnos, pero a entristecernos también, porque hay una pérdida. Entonces, la tristeza, al menos a mí me ayudó esto que estoy compartiendo ahora, para enfrentar mis propias mm, tristezas. Las tristezas se estacionan en una pérdida. O sea, hay un hueco que se produce en nosotros, mm. real o imaginario. Podría ser también, porque a veces nos hacemos una película, pero igual es un vacío. Y ahí es donde no conectamos la teoría de que Dios puede llenar ese vacío. O nosotros mismos no estamos dispuestos a aceptar que Dios llene ese vacío. Entonces, Mm, dependiendo, cada ser humano tiene un proceso diferente sí. y algunos tenemos, trataré de incluirme ahí, tenemos más recursos quizás para enfrentar la pérdida, aunque suena mucho eso, y otros tenemos pocos recursos para enfrentar las pérdidas. Y la tristeza entonces avanza. La clave, creo, voy a comentarle ahorita, me acordé de un momento, dos momentos en mi vida que me enfrenté a esto que me quería hundir, la tristeza por la decepción de no poder concebir. Ok, claro, Pero eso es un duelo. es un momento de decisión, por eso hablaba del otro pasaje. O sea, Dios me da la capacidad de decidir, pero los recursos que puedo tener es porque no me consideraba en ese momento quizá alguien que buscaba al Señor con todo, aunque deseaba ser mamá, pero estás tan enfocada en tu deseo, en tu meta, en tu logro, que quieres hacer todo lo que está a tu alcance, y no siempre estás incluyéndolo a Dios en esa meta, ¿no? Mm. Entonces, cuando fracaso en el primer intento de concebir con un tratamiento, me hundo en una tristeza profunda, en una tristeza tan profunda. Creo yo que nunca me había pasado esto, pero pasé varios días sin querer hablar con Dios, sin querer nada con Dios, no quería nada de Dios. Decepción, Una tristeza, decepción total. frustración y enojo también, Todas ¿no? las Todas emociones, ¿no? las, Hasta furia, todas las como desagradables todas las juntas. desagradables juntas. Tenía mucho enojo, ¿no? Y entonces tuve un momento con el Señor donde le dije, a ver, te voy a dar como una oportunidad. A ver, ¿qué vas a hacer conmigo, con esta Sí. tristeza, no? Entonces me llevó a una profundidad con Él. Él me dice, sumérgete en mí. Entonces fue un momento hermoso que podría contar con más detalles en otra ocasión, pero sentí como que estaba en un foso, ¿sí? Como leíamos ese pasaje donde el Señor escuchó mi grito, mi clamor, pero me llevó a su profundidad. No me llevó a un foso, me llevó a su intimidad, a esa profundidad. Y de ahí salí renovada, sana. Pero en la segunda vez que intento otro proceso de fertilización, un día antes de que yo iba a saber la respuesta, si era éxito o fracaso, el día siguiente, me lo había dicho el doctor,
esa noche yo tomé una decisión. Yo dije, como había sido tan dura la primera vez, Claro. hace un año atrás, yo le decía, no quiero volver a caer en ese momento. Lo recordaba a la vez con mucha tristeza, pero sabía que el Señor me había sacado, pero tenía tanta esperanza de que funcionara, pero tanto miedo de que fracasara. Claro. Y tanto miedo a ese momento de tristeza y decepción. No quería revivirlo porque fue horrible. Entonces le dije, Señor, no quiero volver a vivir esto. ¿Qué voy a hacer? Y le dije, Señor, voy a tomar una decisión. Dios no me estaba diciendo, no te preocupes, yo te voy a dar, yo te voy a conceder. Porque entiendo que la decisión no está, la decisión la puso Él en mí, me dio la posibilidad. Es un poder que nosotros no sabemos usarlo bien, el poder de la voluntad, la decisión, que va por encima de nuestra emoción. Entonces yo le dije, mañana, si es sí, voy a gritar de alegría, pero si es no, te voy a dar gracias. Te voy a dar gracias porque Tremendo. Te voy a dar gracias. Y punto, ¿no? Y me dormí, pero Señor, que sí sea, ¿no? Llegó la hora. Pero ya había una decisión. Ya había una decisión que de verdad yo la deseaba cumplir con el Señor. Entonces llegó la respuesta que fue negativa, tipo 10 de la mañana. Y ahí, ¿no? Sentimientos encontrados en mi casa, ¿qué voy a hacer? Yo no quería, esto no le contaba ni a mi esposo. Era algo con el Señor, decía, tengo que tomar esa decisión que dije que la iba a tomar por encima de mi tristeza. Lloré así como 2 horas, le dije a mi esposo, no quiero que estés aquí porque me quedo, me voy, porque el hombre no sabe qué hacer ni cómo resolver. Entonces le digo, no quiero que estés aquí, quiero estar sola. Entonces se fue, me quedé, lloré un rato, me quejé, hice mi berrinche y de ahí el lavarropa había terminado, había puesto ropa temprano a lavar. Fui a sacar la ropa y mientras colgaba la ropa recordé, yo dije que iba a tomar esta decisión. Dice, la voluntad de Dios, vino este pasaje a mi mente, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto que está pasando es la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto que está pasando es bueno, es agradable y es perfecto según Dios para mí. Entonces le voy a dar gracias. Y fue como apagar la luz y prender la luz. Sí, tal cual. Hermoso. En mi espíritu y en mi corazón y en mi mente. Porque fue algo completo, fue algo integral. Pero fue a partir de una decisión. En un momento donde hay mucha expectativa, pero donde algo que esperabas con tanta expectativa no sucede. Es más, es como algo que iban a hacer y de repente se murió en el acto, ¿no? Entonces, puedo comprender y entender a las personas que están pasando por un momento de expectativa de que algo que anhelan, que una persona no muera, pero sí muere. Una persona un bebé que se sana, pero al final no se va a sanar. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué decido en ese momento? Y creo que tenía los recursos necesarios para ese momento porque dice que Dios junto con la prueba te da la salida. Entonces, esto de los recursos que usted dice, no es que no los tengamos, los tenemos para ese momento, pero nosotros decidimos usarlos o no, o decidimos conectar con esos recursos, pero siempre están ahí al alcance de nosotros. Como creyentes y aún como no creyentes, porque yo he escuchado casos de personas en profunda depresión o tristeza donde le han dicho, Dios, si vos existes, hace algo con esto. Y Dios lo ha hecho. Sí. Pero es porque dentro de ese clamor o de ese grito, también hay una decisión. Si tú lo haces, o sea, voy a dejar que lo hagas. Voy a dejarte a ti intervenir en esto, ¿no? Sí. Entonces, no digo que no enfrento situaciones así otra vez, como todos, como usted también las enfrenta, pero esos momentos donde puede haber sido para muerte o para depresión o para decepción, inclusive hasta para un divorcio, porque las decepciones nos llevan a tomar decisiones erradas. Es una pérdida, un divorcio porque es un duelo también. Era una pérdida. Entonces, realmente, ¿no? Como la tristeza puede llevarnos paulatinamente a cambiar el rumbo de nuestra vida lejos de los propósitos de Dios. Así es. ¿No? Sí, entonces, sí. Es legítimo, escucha esto, ¿no?
puedes tener una salida legítima, vas a llorar, vas a hacer tu berrinche, pero hay cosas que son ilegítimas. No optes por lo que no te conviene. Tener tu tiempo, tener tu crisis, está bien sentirlo, llorarlo, pero después puedes levantarte, ¿no? Entonces, sí, claro, esa porque es si no la hacemos riqueza. eso, si no hacemos eso, Jimé, que lo que usted dice es muy inspirador y su testimonio, pero si no hacemos eso, nos quedamos desconectados de los recursos. Y entonces este también es un problema del creyente, de nosotros los creyentes, que nuestra vida es Dios. Nuestra vida es Dios mismo. Sin ese es nuestro oxígeno, el aire que respiramos. Con eso podemos tener vida y paz, con eso podemos tener salud dentro de este mundo terrenal o caído. Entonces nosotros escogemos desconectarnos, consciente o inconscientemente, sí. Ok, y Dios lo entiende, y también Dios entiende que como seres humanos podemos despatarrarnos, tenemos nuestros periodos, pero cuando nosotros no incluimos sinceramente a Dios en el mapa, es ahí donde las emociones nos auto-boicotean, nos llevan a conductas disfuncionales. ¿Cuándo es una conducta disfuncional? Cuando boicotea tu propósito en la vida, boicotea tu identidad, boicotea lo que pensabas hacer. En el caso suyo, esto que realmente es una pérdida, o fue una pérdida, un duelo profundo, que solamente aquellas que lo han experimentado pueden conectarse así en esa profundidad con lo que usted está compartiendo. Pero si usted se desconectaba de los recursos de Dios, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera desconectado del propósito. Y el propósito para usted como esposa, como ministra del Señor, como comunicadora profesional, ¿no es cierto? Como mamá de Abigail y con todo lo que Dios tiene para usted en este mundo. Entonces, es ahí donde tenemos que ver esas luces de alerta, sí, ¿no? Esas banderas rojas, como dicen. Cuando las emociones nos están auto boicoteando en algo así tan profundo como lo suyo, o sencillamente que te decepcionaste, estabas por salir a festejar el aniversario con tu cónyuge, de repente se pueden identificar con esto, y te vino la tristeza porque tenías esa expectativa de que tu cónyuge haga algo que no hizo y por último no te puede adivinar, dicho sea de paso, pero ok, incluso poniéndolo así le dijiste y te decepcionó y cuando ya toca, bueno, salimos entonces, no, ya no quiero ir a comer, no tengo hambre. Y estás muerta de hambre y estabas esperando esa salida hace tiempo y anhelabas estar con esta persona y esta persona incluso te está invitando a pesar de su déficit y debilidades, pero no quiero comer, no voy a ir. Entonces, es ahí donde las emociones nos están auto boicoteando. Entonces, de ser emociones que nos ayudan a funcionar aquí en la vida, nos están llevando a conductas disfuncionales. Y eso que este ejemplo es básico, el que comparto, pero el suyo, por ejemplo, puede llevarle a la conducta de sumirse, podría llevar de sumirse en la depresión, incluso asumir que toda su vida estaba en desorden. Seguramente son ideas que le pasó por la mente, que su matrimonio no había sido la voluntad del Señor, que no vale la pena entonces vivir así, y un montón de ideas que pudieron aplastarla y llevarla a la depresión, a la enfermedad física, ¿no? Otras enfermedades que vienen a causa de la tristeza, enfermedades psicosomáticas a causa de la tristeza, del enojo, del miedo, de la frustración, el estrés, y por último le puede dar un ataque cardíaco, o le puede llevar a una enfermedad mental, tener un pico de depresión tan alto que usted decida quitarse la vida o decida huir de su situación actual y cambiar de destino, dejar a su esposo. ¿Me entiende? O sea, todo esto, no solamente conductas disfuncionales como, ay, no voy a comer, sino que ya cambiarte la vida por completo. Y por eso es que como creyentes nosotros necesitamos ir a los recursos del Señor y también algo que me parece clave mencionarlo acá, Jimé, porque nos vamos también, como siempre, de extremo a extremo. Por un lado, ignoramos totalmente nuestras emociones o las satanizamos. Y por otro lado, digamos, también tenemos que atenderlas tanto a nuestras emociones, que las ponemos en un pedestal. Exacto, en un altar, le damos un nivel de divinidad sobre nuestras vidas y por causa de lo que podrían provocar nuestras emociones, cuidado con ellas, no las desatendamos. Entonces, de extremo a extremo.
Pero sí, Dios nos llama a que nosotras atendamos nuestras emociones, cuerpo, alma y espíritu. Y el alma son, de manera generalizada, genérica, pensamientos, emociones y voluntad. Es decir, nos vamos de extremo a extremo y no hacemos lo que debemos hacer. Porque, por ejemplo, un extremo es decir que todas las emociones son 100% pecaminosas. Se hacen pecaminosas cuando se estacionan. No se ponga el sol sobre esa emoción, si podemos generalizar. Va a venir, pero tienes que hacer algo al respecto. No sé si usted se acuerda de esta historia de Caín y Abel. Estaba pensando, sí, nos conectamos ahí, porque esa es tremenda. A mí me ayudó a entender esto, de que también detrás de la emoción hay algo pecaminoso. Y bueno, a veces nos consolamos y decimos, que Jesús también tenía emociones. Claro, el Espíritu Santo también tiene emociones, busquémoslo en la Biblia. Y el Padre Celestial también experimenta emociones, busquémoslo en la Biblia y lo vamos a encontrar. Y con eso nos autoconsolamos, las emociones están bien aquí. Pero también estamos hablando de la diferencia entre un Dios que es santo, el Jesús que no tenía pecado, y nosotros que estamos acá en la tierra con pecado. Y las emociones sí se conectan con el pecado. Y a ver, comente un poquito eso de Abel y Caín, que a usted se le venía también a la mente. Pensaba, ¿no? Que le dice el Señor, tienes la oportunidad de que no te domine. Exactamente. Ese enojo, esa tristeza, porque decayó su semblante. Así Pero es. él le dice, tú tienes la capacidad tal cual de controlar eso, de dominar eso, de rendir eso, de renunciar a eso. Lo puedes hacer. Así tienes es. la decisión. Sí, la decisión, porque ahí le dijo, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué estás entristecido y decayó tu semblante? Y ahí le dijo, el pecado está a la puerta. Pero tú puedes dominarlo. Me imagino esto que está detrás de las emociones que Dios ha puesto, el pecado, para querer usar la tristeza en contra de nosotros, el boicot, ¿no? Entonces creo que identificar eso nos va a tomar un tiempo, es decir, tengo que detenerme, tengo que hacer una pausa interna, espiritual. Puedo hacer esa pausa mientras estoy en el bus, mientras estoy caminando, mientras estoy trabajando, mientras estoy cocinando. Puedo hacer esa pausa porque es algo espiritual. Sí. No es como que tengo que parar todo, encerrarme. No, de comunión con Dios, ¿no? Que debería ser practicar la presencia del Señor todo el tiempo. Es más, ya terminando estos últimos minutos, porque la verdad que esto da para hablar muchísimo. Vamos a Conti. Pero dice el Señor, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar, dice. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Entonces digo, estoy triste y no me dice, anda a llorar. No me dice, anda, estoy triste y quiero tirarme a la cama y apagar las luces. Exacto. Y que nadie me mire y que todo el mundo piense quiero irme de shopping, quiero irme a comer, o sea, quiero sacar esto, de querer olvidarme. El Señor me invita a la intimidad, porque orar es estar con Él, es hablar con Él. Entonces, ¿estás triste? Vení a hablar conmigo. Vení a estar conmigo. Entonces, wow, qué maravilloso es Dios, porque dice, ¿estás triste? Ven a mí. ¿Estás triste? Ven a mí. Vamos, charlemos, hablemos. ¿Querés llorar? Llorá conmigo. ¿Querés hacer tu berrinche? Aquí estoy para aguantar tu berrinche. Porque esa semana que yo pasé con el Señor hice mi berrinche. Pero Él estaba ahí. ¿no? Y Él me ama, me comprende, te entiende, nos entiende. Y el Señor quiere usar todo eso a favor de sus planes. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, ¿está bien? Reconozcamos, identifiquemos si se ha estacionado en nuestra vida, pero siempre vayamos a Él. Así que gracias por este tiempo, gracias por lo que ha compartido también y por las verdades que podemos traer a la vida de ustedes y esperamos que sigan conectándose a Ellas Líderes Podcast en el siguiente episodio. Hasta la próxima.